abrir la presentación. Bien. Bien. ¿Ven todos ahí? Yo no estoy viendo el chat. Ahí está. A ver. ¿Ven bien? Bien, perfecto. Bueno, yo voy a dejar deshabilitado el chat y voy a dejar que las chicas me interrumpan cuando vean algo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, antes que nada, otra vez, muchas gracias por sumarse, por estar acá. Vamos a dar una charla de qué se trata un poco la astrología, ¿no? Un viaje al autoconocimiento. Muchas veces lo que nos pasa es que hay como una creencia general donde se cree que somos como adivinas, ¿no? Tanto las astrólogas, las tarotistas, aquellas personas que tienen como, que hacen un trabajo, que dan un servicio, que tienen una lectura de los lenguajes simbólicos, pareciera como que somos esto, ¿no? Videntes, ¿no? Como que sabemos lo que va a predecir el futuro. Es como una idea muy hollywoodense de lo que nosotros hacemos. Y nos preguntan muchas veces, fulano me quiere, me está engañando, me voy a recibir el año que viene. Y la realidad es que esas preguntas no las podemos responder, al menos desde la astrología, ¿no? Porque los planetas no es que nos afectan o nos hacen algo a nosotros, o nos están diciendo que nos va a pasar, al menos no desde el lugar de la astrología que yo, perdón, se me salteó, que yo practico, no hay algo en donde digo, esto va a suceder de esta manera. Entonces sí, lo que decimos es que los planetas inclinan, pero no obligan. Entonces todo esto de que me decís qué es lo que siente el otro, qué es lo que me va a pasar, si me voy a recibir, son cosas que no las podemos ver en lo que al menos yo planteo como de donde yo estudié la astrología. ¿Qué es la astrología? La astrología lo que nos da es la posibilidad de trabajar nuestras energías desde un lugar para el autoconocimiento. La astrología forma desde el lugar donde la vemos, ¿no? Nosotros tenemos una visión geocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que vemos la astrología, entendemos los planetas desde el punto de vista de la Tierra. Nosotros podemos interpretar a través de los movimientos planetarios algunas tendencias, que es lo que las energías de los planetas, las características de estos planetas nos van bajando, pero no es que hay algo que sea exactamente predecible. ¿Se entiende? Es un lenguaje simbólico, ¿por qué? Porque a través de los símbolos podemos darnos cuenta de que somos campos energéticos y que el universo es una red. Los símbolos le ponemos a cada uno de los planetas también. Cuando vemos una carta natal, tiene un símbolo y cada uno de esos símbolos representa distintas características. Y por otro lado, como ya les dije, el tipo de astrología que yo practico, me dedico, es la astrología psicológica, que es una herramienta para el autoconocimiento que nos ayuda a desarrollar y a potenciar nuestras capacidades. La idea es poder entendernos mejor para poder sacar la mejor versión de nosotros mismos. Y esta es una frase que me gusta traer, que la doy en todas las sesiones también, que dice: todos tenemos una misión en la vida que es como una semilla que tenemos dentro. Conocer la carta natal nos ayuda a descubrir qué tipo de fruto nos puede dar esa semilla. Conociendo los tránsitos y el momento de la vida, uno puede entender en qué etapa de la semilla está. Y acá en realidad lo primero que les propongo entender, aprender y conocer es cómo sacar la carta natal propia, porque esto lo pueden hacer
ustedes desde sus casas, ¿sí? Es muy fácil. Yo acá les dejo, vamos a cliquear, les voy a ir mostrando. Uno puede entrar a través de este simbolito. Vamos a ir a todos los horóscopos. Cliqueamos en esta, después les voy a mostrar la presentación. Y vamos a agregar una persona más. Se agregan todos los datos. Vamos a poner uno random. Ahí, 2012. No sé por qué elegí esto. Pi, 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 pi. ¿De dónde es? Vamos a poner de... ¿Dónde está? Bueno, vamos a poner que es de Estados Unidos. Miami. Bien, chao. Listo. Y ahí ya tienen la carta natal. Así de fácil. Vamos a volver a la presentación. ¿Se vio el paso a paso? Ah, ok. Bueno, perdón. Mala mía. Entonces, no cambié no cambié la pantalla. Bueno, entran acá, entran a estos tres puntitos, estas tres rayitas, todos los horóscopos, seleccionan dibujo de carta y ascendente, ingresan los datos y listo. Y sale la carta natal. Acá te puse de ejemplo la carta natal de Bon Jovi porque, nada, me pintó, me gustó la idea de poner la carta natal de Bon Jovi. Entonces, ¿para qué nos sirve tener a nosotros la carta natal? La carta natal es un dibujo del cielo en el momento en el que nacimos desde la perspectiva de la Tierra. ¿Bien? ¿Por qué? Porque siempre tomamos como punto de partida de dónde estamos. El lugar de nacimiento nos marca eso, ¿no? Desde dónde estamos mirando el cielo para ver en qué posición estaban los planetas. Es un mapa de ruta. ¿Por qué decimos que es un mapa de ruta? Porque las posiciones de los planetas, acá ahora les voy a ir mostrando qué significan las posiciones de los planetas, los aspectos que van teniendo, nos marcan algunos talentos y algunos desafíos que tenemos en la vida, ¿no? Entonces, esas cuestiones que por ahí generalmente traemos como aprendizajes, como puede llegar a ser el ascendente, o alguna oposición, alguna cuadratura, que son aspectos, todos esos tipos de aspectos tensos, que son estas liñitas rojas que vemos acá, nos hacen tratar de integrar energías que son distintas. Entonces, ese es un trabajo que representa, o sea, son aspectos o son tensiones entre algunas energías que generan un trabajo, un desafío. Por eso es que también es tan importante para la astrología del autoconocimiento el poder entender y poner en conciencia, ¿no? Cuáles son aquellos aspectos para poder trabajarlos. Lo que hacemos con la carta natal es eso, entender cuáles son esos aspectos, cuáles son esas tensiones, cuáles son esas energías que están a veces en el inconsciente o están en tensión, para poder ponerlas en conciencia y trabajarlas y sentirnos mejor con nosotros mismos, porque al fin y al cabo de eso se trata, es entendernos para poder sentirnos mejor y atraer, por ahí hay muchas veces que nos consultan por cuestiones de, siempre atraigo las mismas personas, ¿no? Siempre me pasan las mismas cosas. Bueno, a veces a través de lo que hacemos con la carta natal es poder entender, poner en palabras y traer a la conciencia aquellas cuestiones que se generan de una manera repetitiva y las atraemos y generamos muchas veces rechazo por eso. Y aquel rechazo implica que de alguna manera lo estamos atrayendo como aprendizaje. ¿Se entiende? ¿Cómo venimos ahí con las preguntas? ¿Hay preguntas, algún comentario, algo? Ah, te habilito a vos, esperá, perdón. Un segundito, ¿eh? Ah, ah. ¿Ahí? ¿Ahí, Mauge? Ahí sí, Ah, perdón. ahí vamos. Hola a Ahí todos. va. Sí, acá hay una pregunta, Flor.
A ver, Jessica pregunta, si uno vive en otro lugar de nacimiento, ¿toda la vida se analiza igual? sí, muy buena pregunta. La carta natal siempre se toma como punto de referencia el lugar que nacimos. Tomamos el día, la hora y el lugar. Para las revoluciones solares, dependiendo, si pasó mucho tiempo que vivís en otro lugar, que no sea, y cuando vivís en otro lugar no es que tipo me mudé a 20 cuadras de casa o, porque, o me mudé dentro de la misma ciudad, ¿no? Es como que cuando hago traslaciones importantes, ¿no? No sé, por ejemplo, si yo nací acá en Buenos Aires y me mudé después a vivir a Europa, ¿por qué no? Ahí sí, después de un tiempo voy a empezar a tomar como mi lugar de residencia Europa, bueno, el país donde esté, como para sacar mi revolución solar. Pero si no, si son movimientos por corto tiempo o espacios cortos para las revoluciones, no las tomamos así. Pero volviendo entonces un poco a para qué sirve la carta natal, nos sirve para eso, para poder entendernos a nosotros mismos desde otro punto de vista, ¿no? Como analizándonos, como entendiendo cuáles son mis energías, cuáles son mis talentos, cuáles son estos puntos que me generan mayor tensión y los puedo traer a la conciencia y trabajarlos. Lo que estamos viendo, la carta natal, ¿qué es qué es todo esto que estamos viendo? ¿No? Esto se llama el mandala zodiacal. Esto que está en esta que les estoy mostrando, marcando, se llama franja zodiacal. Porque acá lo que podemos ver a través de estos símbolos, porque la astrología es un lenguaje simbólico, cada uno de estos símbolos representa un signo del zodíaco. En este caso, Bon Jovi lo tenemos con un ascendente en Libra, después tenemos un sol en Piscis. Estos símbolos, acá, todos estos son los planetas. Esta es la franja planetaria. La franja de las casas, que lo que nos indica, este es el ascendente que está dado por el horario de nacimiento. Cuanto más exacto tengamos el horario de nacimiento, mejor. Varía o sea, cambia, el ascendente cambia cada 2 horas. Entonces, dependiendo en el horario en el que nacemos, vamos a ir cambiando el ascendente. Entonces, el ascendente también nos está cambiando, nos está mostrando el inicio de la casa 1, después tenemos la casa 2, la casa 3, y las casas son los ámbitos de la vida donde cada uno de los planetas se van desplegando sus energías, sus psicologías, ¿sí? Porque cada uno de estos planetas representan características psicológicas distintas. Y después tenemos estas líneas, que hay rojas, azules y verdes, que son los aspectos. Los aspectos son conversaciones que tienen los planetas entre sí, donde nos permiten algunos, como los azules, son aspectos fluidos, que son talentos, o que no nos generan ningún tipo de trabajo, y los que son rojos son los que nos implican algún tipo de trabajo, algún desafío, algo que necesitamos integrar. ¿Se entiende? Flor, Sí. Acá Karim dice, yo nací en Lima, Perú y viví 10 años y hace 33 que vivo en Buenos Aires. Buenísimo. En ese caso, la carta natal siempre va a ser la misma. Siempre. Pero si te haces la revolución solar, tenés que avisar que tenés un lugar de residencia actual distinto. Eso cambia para las revoluciones solares. Es otro tema, ¿no? No sé por qué me metí ahí. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Y vamos a ver un poco de qué se trata las principales energías, ¿sí? Lo que vamos a hablar un poquito es qué es el Sol, qué es la Luna y qué es el ascendente, que son las 3 principales energías que tenemos y las que por lo general la gente sabe o quiere saber o averigua, porque nos hablan de las principales características personales. El Sol y la Luna son las luminarias, ¿sí? Y el ascendente, bueno, el ascendente es una energía que venimos como a incorporar. El Sol es nuestro signo zodiacal. Cuando vos vas por la vida y te preguntan, ¿de qué signo sos? Bueno, siempre respondemos el signo solar. Por eso es que es la identidad, es aquello que
es la imagen que tenemos de nosotros mismos, es nuestra energía vital y creativa, es la que expresamos para salir al mundo. Y acá les escribí algunas características generales de cada uno de los signos. Tenemos a Aries, que sus características principales son la de liderazgo, son expresivos, espontáneos, competitivos, valientes, independientes. Tauro es hedonista, persistente, paciente, conservador, leal, terco. Géminis es sociable, comunicativo, inteligente, curioso, cambiante y distraído. Cáncer es protector, íntimo, emocional, intuitivo, sensible y tradicional. No sé si se entiende así o quieren que les vaya como contando un poquitito, porque, no sé, perdón, cambio así rotundamente. Aries, para que entendamos un poco la naturaleza, ¿no? De dónde viene. Aries es el inicio, ¿por qué es el líder? ¿Por qué es espontáneo? ¿Por qué es competitivo? Porque nos marca el inicio del zodíaco, es el primer signo del zodíaco, es como que pensamos en ese momento de estallido que empieza a mover algo y sale con mucha fuerza y con mucha energía. Entonces, Aries es eso, es el inicio de algo, es el comienzo. Por eso es que también cuando hablamos del inicio del calendario astrológico, lo damos a partir de Aries y no nos guiamos tanto desde la astrología por el 31 de diciembre, sino que nos marca más el inicio de la temporada Aries. Tauro, al revés que Aries, es un momento de mucha más tranquilidad, de más pasividad. Es como que las energías son pulsos, ¿no? Como que primero me expando y después me repliego. Me expando y me repliego. Entonces, Aries es expansión y Tauro va hacia adentro, es más quieto, es más conectado con su cuerpo, su propia naturaleza, ¿no? Esto de ser paciente, terco, conservador, es como que después de ese tremendo estallido necesito replegarme. Géminis es otra vez hacia afuera. Géminis está conectado con el aire, con las ideas, por eso es que es tan sociable, es comunicativo, tiene la tendencia a ser como de puente, ¿no? Entonces es muy curioso, cambiante, distraído, esto de que siempre les cuesta tomar decisiones porque están mucho en el ámbito de la mente. Cáncer vuelve a ir hacia adentro y Cáncer está asociado a la luna, a la familia, al origen, hacia adentro, ¿no? Esto de lo íntimo, lo emocional, son muy sensibles. Bueno, Mauge, vos sos una canceriana. Perdón, Sí, mucho cáncer por acá. Mucho Cáncer. Cáncer es eso, ¿no? Es la tradición, es la familia, es lo conocido, es lo que me siento cómoda en la intimidad. Leo, otra vez hacia afuera, es una energía de fuego. Y acá los leoninos siempre se los relaciona con personas que son como muy arrogantes, ¿no? O ¿cómo se dice? Ayúdenme con la palabra que no me sale. Egocéntricos. Egocéntricos. ¿Pero por qué son egocéntricos? Porque Leo está asociado al sol, a la energía solar. Entonces por eso es que se creen que son el centro del universo. Pero eso es cuando están como en baja vibración, pero porque en realidad Leo tiene que ver con la energía vital, con esto de ser carismáticos. Son, obviamente tienen esto de grandes ambiciones, son muy creativos, pero también son muy leales, tienen una gran capacidad de liderazgo, de organizar, de generar esto como agrupar gente, ¿no? Porque imaginémonos, es el sol genera el sol o el fuego, es como pensar en el fuego en un fogón, todo el mundo se quiere arrimar al fogón, no con estos calores, pero sí por ahí en una noche de fogón en un campamento o en algún lugar donde hace un poquito más de frío, todos nos queremos acercar al fuego. Eso tiene un poco la idea de Leo. Virgo. Virgo es otra vez hacia adentro, voy hacia adentro a entenderme, a mirarme hacia adentro con mucho más detalle. Acá Virgo está muy asociado con la perfección, con la pureza, con eso, ¿no? Como con la perfección, lo crítico. ¿Por qué son críticos? Porque uno siempre asocia a Virgo con algo, con una persona que es crítica, porque tienen una mirada tan minuciosa, tan detallista sobre las cosas,
que también se transforman en como que muy autoexigentes. Por eso es que Virgo, también el gran talento, es la de poder entender las distintas partecitas de algo para mejorar el sistema. Tienen la capacidad de ver el detalle de un gran sistema. Libra. Y acá es cuando empezamos a dar, ya llegamos a la mitad del zodíaco, ¿sí? La otra mitad. Libra es el otro, es el encontrar un equilibrio, es el encuentro con otra persona, el otro como espejo. Libra son aquellas personas que generalmente están buscando siempre el equilibrio, la armonía, son grandes colaboradores, persuasivos, son muy diplomáticos, siempre están como queriendo buscar esto, ¿no? El equilibrio, el encontrar un punto medio entre alguna situación, o evaden un poco, ¿no?, toda la parte del conflicto, no nos gusta, la gente que tiene mucha Libra es como que siempre está muy atenta a lo que va a decir el otro, se define mucho a través del otro. Escorpio, y ahí otra vez la energía se repliega hacia adentro, y Escorpio es la intensidad. Acá nos metemos en un agua profunda, ¿no? Porque Escorpio es agua, y naufragamos no, pero nos metemos a fondo. Sí, cuando hacemos una analogía de las aguas, ¿no? Por ejemplo, tenemos las distintas aguas que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Cáncer podemos hacer la analogía con un lago cristalino, tranquilo, que todo se ve. Y Escorpio es como nos metimos en el pantano, nos metimos en el barro, a bucear. ¿Pero por qué? Porque lo que nos viene a mostrar Escorpio es ese lugar incómodo, pero ese lugar incómodo porque necesitamos ver nuestra propia sombra, porque Escorpio tiene que ver con eso, ¿no? Con lo oscuro, con lo misterioso, con lo que por ahí me da como un poco de miedo, pero la idea es poder enfrentar ese miedo, verlo y poder resurgir desde ese lugar, porque Escorpio lo que tiene es un gran talento como el ave fénix, el poder transformarse y volver a salir con su energía como si fuese un ave fénix. Resurgen de sus propias cenizas. Sagitario ya otra vez salimos para afuera, es una energía de fuego, es una energía de mucho optimismo, buscan la libertad, son aventureros, son viajeros, les gusta saber, conocer, son grandes maestros, son muy generosos y tienen una gran tendencia a la exageración, como que todo parece enorme y todo es como, no sabés lo que me pasó, y por ahí es como, bueno, pero ellos lo exageran todo como si fuese lo mejor que tienen lo mejor, siempre hacen lo mejor. Sagitario son los grandes conocidos de los fiesteros del zodíaco, los más divertidos, ¿no? Son estos grandes optimistas, porque es como que siempre le cambian, ¿no?, el humor a la situación, como que nada los tira abajo. Son esto de tener constantemente una fe ciega en la vida, ¿no? Son los conocidos como que tienen suerte, pero bueno, no es que por ahí tienen mucha suerte, sino que se animan a hacer mucho más en la probabilidad de todo lo más que hacen, fracasan una, pero intentaron 1000, a diferencia por ahí del resto. Capricornio. Flor, Sí. perdón, ¿alguien más escucha abajo, además de Jess? Para saber si es Flor o fíjense de ponerse auriculares si tienen. Ok, perfecto. Listo. Gracias, Mauge. Bien. Capricornio otra vez es una energía un poco más hacia adentro. Es una energía de tierra. Capricornio es la responsabilidad. Acá es el trabajo duro. Llegamos a la parte más alta del mandala zodiacal, ¿no? Es como Capricornio es el trabajo, es la seriedad, es la responsabilidad, son las metas, son ambiciosos, son los grandes trabajadores del zodíaco. Las cabras, las cabritas,
las cabras que vemos, el animalito, ¿no? Para atender un paralelismo, ¿no? Son estos bichitos que ante cualquier adversidad de estos animalitos en los lugares más locos, ¿no? Porque van subiendo las montañas en espacios sumamente reducidos contra cualquier tipo de limitante. Entonces ellos suben, escalan, sin mirar hacia abajo. Y es eso, la persistencia, ¿no? Del subir, hacer constantemente para lograr sus objetivos. Esos Capricornios son los grandes trabajadores del zodíaco. Acuario, otra vez salimos hacia afuera, no me salté nada, ¿no? No, Acuario, salimos hacia afuera, es una energía de aire, y a mí es una de mis energías favoritas. Yo sé que por ahí, Flor, mi otra colega, no es tan amiga de esta energía, pero le viene mucho por... A mí me encanta. Acuario es una energía de aire, es lo social, es independiente, es ingenioso, siempre está pensando en el futuro, está pensando en la red. Son vanguardistas, son revolucionarios, son desapegados, ¿no? Esto de se sienten como que están fuera de su tiempo. ¿Por qué? Porque están como siempre adelantados a su tiempo. Eso es Acuario, es la revolución, es la tecnología, es la innovación, es la creatividad puesta en la tecnología. Por eso es que ahí ya podemos por ahí empezar a pensar en los ejes. Y Piscis, volvemos hacia adentro, y Piscis es el último signo del zodíaco. Piscis es la resonancia con el universo. Piscis es esa agua que les hablaba antes, ¿no? Tenemos las tres aguas: Cáncer, que es el lago; Escorpio, que puede ser el pantano; y Piscis es el océano, es la inmensidad, es la resonancia, es el sentir, son compasivos, son muy empáticos, intuitivos. Son grandes idealistas, esto de que siempre están soñando, son los más soñadores y románticos del zodíaco, ¿no? Son los enamorados del amor. ¿Cómo venimos hasta ahí? Bien, no hay preguntas, Flor. Genial. Me están Bueno, escuchando atentamente, parece. bien, y tenemos a la luna. La luna, que es la segunda luminaria, la luna nos habla del refugio emocional. Nos habla de ese lugar del inconsciente, los patrones que vienen desde el inconsciente, que no tenemos por ahí, no somos tan claros cuando salen, ¿no? Porque salen de una manera, de una manera inesperada, ¿no? Como ante un mecanismo de defensa cuando nos sentimos inseguros o amenazados por alguna situación. Nos muestran esos lugares de cómo nos vinculamos íntimamente, cómo nos sentimos valorados, protegidos y nutridos. Está relacionado obviamente con el inconsciente y con nuestros talentos. Representa la madre, la infancia y el pasado. Por eso es que en astrología infantil, sobre todo de 0 a 7 años, lo que vemos es la luna, el patrón emocional. El refugio emocional es esa energía que nosotros proyectamos a mamá y a nuestro entorno, y toman ellos esa energía para darnos la seguridad emocional que nosotros necesitamos para sentirnos valorados, cuidados, protegidos y nutridos. Y acá se ven algunas, obviamente, similitudes con las energías solares, pero funcionan de otra manera, porque acá en realidad lo que me da seguridad en Aries es el movimiento, es la acción, es el hacer, es el estar. Por eso es que por ahí, si tenemos una luna en Aries, somos muy hiperactivos. En cambio, cuando vamos a la luna en Tauro, la seguridad está en la materia, en el tener, en el comer, en los placeres, en el sentir. En Géminis, la seguridad está en la comunicación, en el hablar, en el interactuar, en el saber, en la inteligencia. En Cáncer, la seguridad está en el afecto, en el sentir, en el nutrir, en el conectar con las emociones. En Leo, la seguridad está en el ser visto, el ser reconocido, el que cuando hago algo me aplaudan, me reconozcan, digan qué bien, qué lindo.
En Virgo, la seguridad está en el servicio, en el ser útil, en el hacer algo por el otro. En Libra, la seguridad está en la armonía. Las lunas en Libra siempre van a tender a buscar el equilibrio, ¿no? El evitar el conflicto, el armonizar los espacios, el que no haya conflictos entre las personas, quieren siempre, están como muy pendientes del deseo del otro. En Escorpio, la seguridad está en la fusión, en la unión, en el sentirme unido hacia el otro, donde no hay un límite. En Sagitario, la seguridad está en el aventurarse, en el hacer, en el salir, en el aventurarse en esto de la sensación pareciera como que mamá me mira desde un lugar y me deja ser libre a que pase lo que tenga que pasar y yo voy aventurándome a la vida, gateando o explorando. En Capricornio, la seguridad está en el estar solo, tranquilo, en el ser autosuficiente, el no pedir ayuda, el hacer las cosas solo. En Acuario, la seguridad está en el cambio. En Acuario, las lunas en Acuario necesitan constantemente estar en cambio, cambiando de situación, en no apegarse a nada, en esto de que si me aferro, hay una sensación de que si me aferro a algo, como va a cambiar, lo voy a perder. Entonces siempre estoy siendo creativo, cambiando, adaptándome. Y en el Piscis, la seguridad está en la fantasía, en Disney. La seguridad es la imaginación, es aquellos lugares de magia y de fantasía que me creo para, de alguna manera, evadir la realidad, porque todo lo que tiene que ver con la luna, de alguna forma es ese mecanismo lunar, ese mecanismo de seguridad que cuando hay algo que me genera una inseguridad, me lo autogenero para sentirme segura, ¿no? Entonces por eso es que, por ejemplo, Piscis se va a sus mundos de fantasía. ¿Hasta acá hay una pregunta? No, Flor. Bien, y por último, el ascendente es esa energía que está dada por la hora de nacimiento, como les había mostrado en el caso anterior, en el ejemplo de la carta. El ascendente es esa línea que nos marca el inicio además de la primera casa, ¿no? Y que por consecuencia nos va a marcar el resto de las cúspides de las casas que son los ámbitos de la vida donde se despliegan las distintas características de los planetas. Representa los grandes desafíos de la vida, el ascendente. Y es una energía que obviamente también venimos a aprender, que al principio la vemos como algo ajeno, algo que nos incomoda, algo que está en el afuera, pero justamente como está en el afuera es algo que tenemos que aprender a incorporarlo. Y acá el aprendizaje de un ascendente en Aries es aprender a conectar con su propio deseo, accionar hacia su deseo, desde el deseo. En Tauro el aprendizaje está en ir más lento, en conectar con el cuerpo, conectar con los procesos. En Géminis el aprendizaje es a diversificar, ¿no? A esto de aprender a buscar, a tener más de una opción y no quedarse con una, sino que necesito diversificar. En Cáncer aprender a conectar con sus emociones. En Leo es aprender a sentirse cómodo con el ser visto. ¿Se dan cuenta cómo de alguna forma son muy distintos el sol, la luna y el ascendente? En Leo, el sol en Leo era como me siento cómodo siendo visto, me sale de una manera natural. En la luna, en Leo, es como que necesito ser reconocido para sentirme querido, valorado. Y acá en el aprendizaje del ascendente en Leo es aprender a sentirme cómodo con esa energía de ser visto, de que me llamo mucho la atención. En Virgo es aprender a ordenarse. Virgo es un signo que obviamente sabe mucho del detalle, del orden, de la rutina. Entonces el aprendizaje es aprender a ordenarse, a poner límites, a ser más detallista, a ser rutinario. En Libra el aprendizaje es a compartir, a tener un vínculo. En Escorpio el aprendizaje es evitar el conflicto. Como vimos, viste, en el Sol y sobre todo en el Sol, un Sol en Escorpio por ahí se siente cómodo con la intensidad, con el conflicto.
Acá en el aprendizaje es aprender a manejar la intensidad, como que la intensidad es una energía que me viene de afuera, que me genera incomodidad y tengo que aprender a usarla para sentirme mejor con ella. En Sagitario es aprender a confiar en mí mismo y en la vida, en esto de tener una fe ciega, en aventurarme, en el salir, en el expandirme. En Capricornio es aprender a autosostenerme, a hacerme cargo, a poner límites, a responsabilizarme. En Acuario el aprendizaje está en a fluir con el cambio. Aprender a que lo inesperado puede suceder y va a suceder en cualquier momento y viene como aprendizaje. Y en Piscis es aprender a conectar con la compasión, con lo sutil. ¿Se entendió? Sí, se entendió, Flor. Y acá tengo una pregunta. Venga. Luz dice, ¿qué pasa cuando uno tiene el sol y la luna en el mismo signo o el ascendente y sol en el mismo? Perfecto. Suele suceder que pasan estas cosas, ¿no? Tenemos por ahí un sol y un ascendente en el mismo signo. Pasa que como se ven las diferencias de cada una de las luminarias. Si fuese el sol, acá pasa lo mismo, ¿no? Es como que el sol en Aries, un sol en Aries es impulsivo, es iniciador, es pionero, es que quiero salir a hacer cosas, me muevo mucho hay mucho del orden del enojo, pero a la vez si tengo un ascendente en Aries, de alguna forma también hay cosas de esa energía que voy a tener que aprender a incorporar y a manejar. ¿Se entiende? De todas formas, después hay otras cuestiones que se juegan en la disposición de los planetas. No es lo mismo tener un ascendente en Aries con un sol en casa 12 que un sol en casa 1. O una luna en casa 12, una luna en casa 1. No es lo mismo. Tienen distintas características. Algunas vienen más del inconsciente, algunas son como mucho más, aparecen de una manera más fuerte, más de la identificación. Entonces, depende mucho de cómo, la posición que tome también la otra energía que no es el ascendente. ¿Se entiende ahí? Pero el ascendente siempre es el aprendizaje. Viene por aprendizaje. El sol es la identidad, es quién soy yo, cómo me identifico, y la luna es mi refugio emocional. ¿Se respondió ahí? Sí, creo que se entendió. Victoria pregunta, entonces las demás casas, por ejemplo, empiezan en casa 3, 4 y 5, etcétera, ¿son los aprendizajes que siguen? No, son los ámbitos de la vida. Ahora lo vamos a ver. Bien. Casas astrológicas. Esto se los voy a dejar, obviamente les va a llegar después por mail para que se lo descarguen. Este sería el ascendente, entonces cada una de estas casas, a ver, ¿hay alguien ahí con el micrófono abierto? Cada una Sí, de las Lourdes, casas, ahí está, perdón, ahí está. cada una de las casas viene a marcar un ámbito, un escenario de la vida distinta. Por eso es que son los escenarios de la vida donde se despliegan las características planetarias. La casa 1 tiene que ver con el yo, con la imagen, cómo me veo. La casa 2 con los recursos, con la valoración. La casa 3 con la comunicación. La casa 4 con el hogar, la familia, perdón. Ahí está. Bueno, se me corrió. Bien. La casa 5 tiene que ver con la creatividad, la autoimagen. La casa 6 con el trabajo, la salud, la rutina diaria, los hábitos. La casa 7 es el otro, no yo, ¿no? El socio, la pareja, los vínculos. También son los enemigos declarados, no los no declarados. Y esto es algo que no se suele decir, pero es muy interesante porque los enemigos declarados suena re feo, pero son esas personas que abiertamente te dicen, no me caes bien, o te rechazan. No es que son enemigos y te van a hacer la vida imposible.
La casa 8 tiene que ver con la sexualidad, con la energía de la transformación, con los bienes compartidos. La 9 con la filosofía, la religión, los estudios, los viajes largos. La 10 con la vocación, el éxito, la vista pública, ¿no? Esto de cómo salgo al público, a lo social. La 11 con los grupos de amistades, la red social, las redes de la sociedad, ¿no? Donde me muevo más en masa. Y la casa 12 tiene que ver con el inconsciente, eso de que me cuesta acceder a esa información que viene, pero no sé de dónde. Y es también la casa se la llama la casa de los enemigos no declarados, pero nunca me metí mucho en ese quilombito, así que no me voy a meter ahora. ¿Se entendió más o menos ahora el tema de las casas? Sí, ahí dice que sí, Flor. Perfecto. Tengo una pregunta de Julián. Venga. Dice, qué buena manera de mirar el ascendente, yo lo había entendido como la forma en que nos ven los demás. ¿También podría verse así? También. En realidad, el ascendente, obviamente, también tiene que ver con esa forma de cómo nos ven los demás, pero a partir, sobre todo, después del primer retorno de Saturno, ¿no? Como que a partir del primer retorno de Saturno, que se da entre los 28 y los 30 años, uno ya incorpora esa energía del ascendente y empieza a ponerse como esta máscara del ascendente y sale al mundo con esta energía. Es como que después de los 30, los que te ven, los que te ven de afuera, que no te conocen íntimamente, ¿no? Porque el ascendente es esa primera impresión que uno por ahí puede llegar a mostrar, porque después cuando vos empezás a entablar vínculos y a conocerte con las personas, empezás a mostrar más tu sol, tus otros planetas también, y sobre todo cuando es íntimamente, cuando hablamos íntimamente es con la familia, con los amigos íntimos, con las parejas, participa mucho más también la luna, Venus. Entonces, nada, el ascendente sí, es esa máscara o es esa energía que mostramos cuando salimos al mundo, pero una vez que pasamos los 30 años generalmente. Sí, además, puedo agregar algo, es también Sí, cómo vemos el obvio. mundo, con qué lentes Claro, vemos nosotros el mundo. totalmente. Eso Bueno, por también está eso, bueno. totalmente, porque es esa energía que siento que me rodea, ¿no? Como que digo, bueno, Exacto. o sea, a mí me es muy fácil hablar obviamente sobre mi ascendente, yo tengo ascendente en Aries, entonces claro, la sensación de un ascendente en Aries es como que el mundo va rapidísimo, y si el mundo va rapidísimo, yo tengo que ir rapidísimo también, ¿no? Que el mundo siempre está enojado, y tipo, no está todo el mundo enojado todo el tiempo, pero la sensación es esa, yo me enojo fácilmente. Quienes me Algo conocen, así. quienes me conocen saben que soy mecha corta, pero no es de mala, es que es mi ascendente. Es que encarna muy bien el ascendente. Luz dice, ¿tener muchos planetas en una casa tiene un significado? Tengo muchos en casa 10. Sí, obviamente, sobre todo, bueno, en casa 10, acá hay algo, la casa 10 es el trabajo, qué importante que puede llegar a ser tu vida, ¿no? O sea, en tu vida el trabajo. Cuando tenemos muchos planetas en una casa implica esto, ¿no? Como que es un ámbito de la vida que genera mucha importancia, que puede generar muchos desafíos, muchos aprendizajes, es donde mucha más energía se está desplegando. Bien, ¿avanzamos? Última. Sí. Pará. Mercedes, ¿cómo se interpreta un sol en casa 12 si el sol es mi imagen y la casa 12 está en el inconsciente? Así. Dificilísimo. Bueno, ahí la puedo ayudar a Mercedes. Claro, contamos tu También, experiencia. también cuando hay planetas en casa 12, perdón, Flor, así tomas agua mientras tanto. Gracias. Sí, Cuando hay planetas en casa 12, esa persona puede sentir que no tiene la energía de ese planeta o de esa luminaria. Eso también puede ser. Entonces, es como si tuviese que aprender a tomarla, porque la casa 12 también es la casa del encierro, se dice, ¿no? Todo lo que signifique encierro, cárceles, hospitales, instituciones psiquiátricas, tiene que ver con la casa 12 y además es la casa del útero materno. O sea, nuestro paso por el útero de nuestra madre
es casa 12. Ujú. Entonces, todos los planetas que estén en casa 12, puedo llegar a sentir que no los tengo o que tengo que aprender a tomar esa energía. Entonces, un sol en casa 12 tiene que aprender a hacer identidad en el signo que caiga y en la casa, y en el signo que caiga, perdón. Totalmente. Es muy interesante eso de la casa 12 como útero materno, porque bueno, justamente la casa 12 cuando vemos en astrología infantil, vemos un poco esa, lo charlamos creo aquella vez que nos juntamos, Mauge, cómo se constelan, ¿no? Las energías de los bebitos, sobre todo cuando caen en casa 12, ¿no? Ahí como que lo podemos ver muy claramente. Sí, sí, Reci. Además, que para tomar la energía del ascendente, hay una de las teorías de la astrología humanística o moderna, dice que para tomar la energía del ascendente hay que agotar la energía de la casa 12, justamente porque es la energía que más tenemos, como que traemos, como que nos Claro, sentimos más cómodos en la energía de la casa 12. Entonces hay que agotar esa energía para poder tomar de todo la casa de la energía del ascendente. Bien, Jess dice que ascendente también en tiene ascendente en Aries y tiene la misma sensación que vos. Jessica, ¿puede pasar que la gente antes me veía como mi ascendente antes de los 30 y después de eso más mi sol? Ascendente Cáncer, Sol Libra. Habría que ver por ahí qué aspectos tiene ese sol, porque por ahí en una de esas hay que ver, así a simple vista, la verdad es que lo tendría que ver bien en la carta, pero por ahí es como que puede ser, a ver qué es lo que dice ascendente, mi sol, ascendente en Cáncer y sol en Libra. Yo pensaría y buscaría ver ese sol en qué casa puede estar, ¿no? Lo que pasa es que si no, yo no soy buena armando las casas en, si eso es casa 4, 1, 2, 3, 4, puede ser que tenga el sol en casa 4, ¿no? Flor, casa 4, claro, ahí está. Es un sol en casa 4, ahí respondió Flor también. Por eso es que también la gente te ve como sol en casa 3, bueno. Habría que ver también los aspectos, porque así como Sí, pensarlo tan sí, sí, en el sí. aire En es el medio aire es difícil. muy difícil, sí. Y no Pero estamos sí, para podría hacer. ser, no, pero aparte podría ser bueno, que haya casos de eh, que después de los 30 una persona vaya jugando. ¿Por qué? Porque No esto dejas de ser tu que sol. decías vos, Flor, Es que nunca dejas de ser tu sol tampoco. no, porque, o sea, el retorno a Saturno lo que te obliga es a tomar la energía del ascendente, pero a terminar de concretar tu identidad también, ¿no? Porque es hacia dónde voy, qué voy a hacer de ahora en más, qué hice hasta acá y qué voy a hacer de ahora en más. Entonces, la energía del ascendente la incorporamos un poco más, pero nos ayuda también a hacer identidad, nos ayuda a conectarnos con la energía del sol. Total. Bueno, ahí va. Bueno, y acá en realidad la propuesta que les hago es un poco para responder tema tránsitos, ¿no? Vieron que constantemente hacemos estas cuestiones de dónde cae la luna. Bueno, ahora tenemos varios tránsitos conocidos, ¿no? ¿Qué son los tránsitos? Los tránsitos son los movimientos planetarios que, o sea, los planetas en el momento en que nacimos estaban en esta posición, en este caso, ¿no? Y acá por afuera lo que vemos son los planetas en tránsito. En tránsito esto fue tomado para el 3 de enero, que fue para la luna nueva. Entonces, los planetas en tránsito hacen aspectos con nuestros planetas internos o se posicionan, sobre todo estos tránsitos que son los más conocidos, como la luna nueva, la luna llena y Mercurio retrógrado, que empezó ayer, podemos observar en qué ámbito, en qué casa de nuestra vida están iniciando, por ejemplo, en este caso que fue la luna nueva,
Acá cayó en la casa 10. Entonces, la idea es poder mostrarles cómo se puede ver un tránsito en una carta natal real y cómo ustedes lo pueden ir a ver en sus cartas, ¿no? Acá es donde encontramos los planetas, los que están en verde, como dice acá, en tránsito. Vemos el Sol, que está identificado por este circulito, la Luna, y cuando están juntos es porque es una unión, es una conjunción. Entonces acá podemos ver cómo el Sol y la Luna, en esta luna nueva, en este caso, cayó en la casa 10. ¿Se nota la diferencia de que no está acá, por ejemplo, como por ejemplo puede estar Saturno? ¿Se entiende esto? Quería mostrarlo como para que quede bien claro cómo encontrar los tránsitos en una carta natal. Por ejemplo, bueno, acá tenemos una luna nueva, pero si vamos a buscar a Mercurio retrogradando, en este momento, Mercurio debe estar más o menos por acá, ¿verdad? Empezó a retrogradar en el 10. En este momento Mercurio está más o menos por este punto. Entonces empezó a retrogradar, en este caso de esta carta, en la casa 11 y va a pasar otra vez a la casa 10, porque esta es la cúspide de la casa 11, es este pedacito de torta de la casa 11. Esta es la casa 10, la casa 11. ¿Se entiende cómo acá las casas están separadas? Este es el inicio de la 1, este pedacito de torta habla de la casa 1, de la identidad, la casa 2 habla de los recursos, la valoración, el cuerpo, la casa 3 la comunicación. ¿Me van diciendo si se entiende esto o si tienen alguna pregunta? Pueden ponerlo ahí en el chat. Sí. ¿Y cómo es el Camila símbolo? pregunta, Sí, ahí lo eso. estoy viendo. Es este es Mercurio. Este es el símbolo de Mercurio, este es el símbolo de Mercurio en tránsito, y por ejemplo acá Mercurio está acá. Este es el natal. Si uno quiere encontrar su Mercurio natal, es este simbolito. Por ejemplo, el lunes tenemos la luna llena en Cáncer en el grado 27. Entonces me voy a buscar acá los grados, ¿sí? Siempre se lee en forma antihoraria, ¿no? Antihoraria, dije bien. Entonces, tenemos el signo de Cáncer que tiene 30 grados, ¿sí? Acá es el grado 0, grado 10, que se está marcado por una liñita un poco más larga, el grado 20, que está acá, y acá es el último. Entonces voy a mirar el grado 27, que estará más o menos por acá, entonces puedo entender que esta luna llena va a estar en el eje 4 y 10, porque se juega con el eje 4 y 10, sobre todo en el 4, porque está acá la luna. Flor, Sí. Gaba pregunta ¿de dónde sacás los tránsitos? En el mismo, cuando sacas tu carta natal, cuando vas ahí a astro.com, a ver si puedo compartirlo. Esperen un segundito, vamos a cambiar, ahí está. Acá está. ¿Ven ahí esta pantalla? ¿Se ve? ¿Otra Sí, pantalla bien? se ve. Bueno, esta es una carta natal que acabo de levantar, que tiene un montón de cosas que no debería. Vamos a sacar. Ah, no. Voy a agarrar a ver alguna. Vamos a poner así. 1, el 2000, cualquier hora. Más. Ponele, ¿no? Ahí está. Ah, esta persona. Un ejemplo de una persona random que no sabemos ni quién es. Acá levantamos la carta natal. Acá hay muchas cosas que a mí me vienen por default, perdón, ¿eh? Pero acá donde dice with transits o con tránsitos, porque justo está en inglés esta, hacen clic ahí y ahí aparecen los tránsitos,
¿Se ve bien? Ven como acá ya podemos ver el Sol-Plutón que se da mañana. Este es Venus retrogradando. El Sol, la Luna, que está en los últimos grados de Géminis, va a pasar ya a Cáncer. ¿Qué más tenemos? Bueno, todos estos son los tránsitos. La Luna. Lo más importante es que ustedes puedan mirar, son la Luna, que es re fácil de reconocer porque es la Luna, y este es el Sol. Este es el simbolito del Sol. Y después, si quieren ver Mercurio, este es el que tiene como los cuernitos. ¿Sí? Es como el símbolo de Venus, pero con los cuernitos. Que son como unas antenitas, porque... ¿Se entendió ahora esto? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta sobre todo? A ver cómo seguimos. Preguntas. Ahí yo ya tengo abierto el chat. Yo lo tengo justo en casa 10. ¿Qué significaría? ¿Qué cosa en casa 10? Igual, Mercurio retro. Y la casa 10 tiene que ver con el ámbito de el trabajo, la profesión, pero no, la idea es que tengamos preguntas generales que pueda ayudar a la comprensión de la charla, o si tienen algo, preguntar casos particulares de tengo sol, luna, ascendente en tal cosa. La idea es que podamos preguntar cosas que estén más generales. Flor, fíjate, ¿Qué? Ana, que ya creo que había preguntado esto. ¿Hay diferencia entre las cartas natales de mellizos? Excelente pregunta. No, en realidad las cartas de los mellizos generalmente, cuando no hay mucha diferencia, o sea, generalmente nacen con 2, 3, 5 minutos de diferencia. Entonces no hay diferencia en sí misma en la carta, pero sí, por experiencia, porque hice muchas cartas natales de mellizos, se pasa esto, que se polarizan, ¿no? Como que uno agarra la energía de la carta, por ejemplo, ¿no? Si tenemos mellizos en signos solares de Cáncer, uno va a ser como mucho más sensible y el otro agarra la energía más bien capricorniana y es como más serio. Uno es más sensible y el otro es un poco más serio. Uno es mucho más emocional y el otro es un poco más distante. ¿Se entiende? ¿Se responde ahí la pregunta? Sí, creo que sí. Bien. ¿Qué significa tener los 4 elementos en una carta? Todos tenemos los 4 elementos en la carta. De hecho, hay algo que acá no lo incluí, que de hecho somos todos los 4 elementos, ¿no? En astrología trabajamos con los 4 elementos, y el estado sano consiste en el equilibrio, por eso es que cuando hay una falta o una escasez de un elemento, generalmente la traemos, ¿no? Como un aprendizaje. ¿Qué implica esto? Tenemos elementos fuego, aire, tierra y agua. Cada uno de estos elementos representan distintas características y podemos saber qué tipo de características, predominancia de elementos tenemos en nuestra carta natal con el balance de elementos. Y eso ya nos habla de un montón de características sobre la persona. Preguntas, a ver, ¿qué significa cuando eras ascendente? ¿Qué significa cuando eres ascendente a un signo? El ascendente es esa energía que venimos a aprender a incorporar, es eso. Y depende del signo, trae distintas características. No sé mucho del tema, pero recién ahora me estoy involucrando, pero ¿qué significan los elementos, modalidades que salen en la carta? Bueno, eso que acabo de explicar. Después las modalidades son las formas de expresión de esos elementos. ¿Cómo activamos? ¿Cómo nos... ¿Qué son los signos complementarios? Ejemplo, Cáncer, Capricornio, claro. Los complementarios son los opuestos. O sea, si soy Sol en Aries, el opuesto complementario es Libra.
no sé si se ve mejor de esta manera, ¿no? Acá, Aries, Libra, Tauro, Escorpio, Géminis, Sagitario, Cáncer, Capricornio, Leo, Acuario, Virgo, Piscis. Son los ejes. ¿De qué se trata Mercurio retrógrado independientemente de dónde cae en la carta? Lo expliqué, está en Perdón, Instagram. Flor. Sí. Perdón, Flor. Luz, ¿puede apagar el mic? Porque hay mucho ruido. Ahí la apagué, perfecto. Mercurio retro es esto, ¿no? Es la revisión de la forma, como está retrogradando en aire también. Mercurio nos trae esto de revisar las formas en las que pienso, en aquellos proyectos que tengo pensados. Es una revisión a nivel mental. Es cómo me comunico, ¿no? Esto de pensar en cómo me comunico, cómo me expreso, qué es lo que digo. Entonces Mercurio nos hace pensar cómo nos comunicamos. Ayer una de las preguntas que me hicieron es, ¿trae como esto de desentendidos? Sí, trae desentendidos, pero no por culpa del otro, sino porque muchas veces nosotros nos creemos estar expresando, diciendo algo, y acá Mercurio lo que nos está pidiendo es justamente trabajar en ese proceso de revisión de lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. ¿Qué son los signos? A ver, para pensar en lo vincular, ¿es pertinente mirar las lunas en cualquier vínculo, pareja, hijo? Sí, totalmente, siempre. Las lunas, en lo vincular vemos mucho siempre la luna, Venus, casa 7, casa 8. Para una sinastría, ¿qué aspectos se tienen en cuenta? La luna, Venus, por lo general nos fijamos en los soles, es importante. Siempre todo es importante porque somos el total de las energías, no es que somos unas, pero es interesante poder observar, sobre todo en la luna y en Venus, qué distancia emocional hay entre una y otra. El sol lo que nos hace es generar identificación, pero las lunas es como que es más fácil verlo desde ese lugar, cuál es el refugio emocional que tiene el otro y cómo me abro al otro, qué es lo que valora el otro, qué es lo que valoro yo, qué es lo que valora el otro y qué distancia hay entre esas emociones. Si leo el horóscopo, ¿cuál debo leer? ¿El sol, el signo que tengo más influencia en la carta o depende de qué hable el horóscopo? Yo soy partidaria del horóscopo por signo solar y ascendente. Pero bueno, yo no hago horóscopos. ¿Qué ibas a agregar, Mauge? Sí, eso, que lo mismo que estás diciendo vos, que es por, sobre todo el ascendente, por la forma en la que se hacen los horóscopos. Los métodos predictivos que se usan para hacer los horóscopos tienen en cuenta el ascendente, sí. Ya no lo vamos a explicar porque son métodos bastante complicados y no vienen al caso. Pero generalmente el ascendente suele ser mucho más importante que el signo solar en los horóscopos. Exacto. Igual hay que ver el horóscopo, ¿no? Porque del diario, no. No miremos ese horóscopo. Ese no. Vos me pasaste una vez uno muy bueno. Sí, porque hay que ver quién utiliza esas técnicas que son las técnicas correctas para hacer los horóscopos. Bien. No cualquiera lo sabe hacer, No. Cuando hay muchos planetas juntos en casa uno, ¿se complica analizar a la persona? En realidad, cuando hay muchos planetas en una casa, también se le llama stellium. Entonces, es como que todas esas energías, hay que ver cómo están, qué tipo de energías son, ¿no? Porque no es lo mismo un sol, una luna, un planeta personal, ¿no? Acá hay otra diferenciación. También tenemos planetas personales, planetas sociales, planetas transpersonales. Entonces, bueno, dependiendo un poco de eso, vemos qué energías hay y cómo están saliendo, pero generalmente el stellium nos habla de
una característica como muy fuerte de una persona. Flor, ahí Camila preguntó qué significa medio cielo. El medio cielo es la cúspide de la casa 10, es la vocación, es el trabajo, la profesión. Esta es, acá. Vocación, éxito, vida pública, estatus. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más que quiera decir algo? Yo tengo algunas preguntas acá que anoté que me dejaron. ¿Qué puedo hacer y qué no en Mercurio retro? ¿Puedo hacer mis planes? ¿Debo revisar primero mis acciones de años anteriores? Es como muy difícil decirte qué es lo que vos tenés que hacer. Creo que acá hay algo en donde hay muchas veces está como puesta demasiada energía en lo que el astrólogo, el tarotista o el otro te puede decir. Sentilo. Fíjate a ver en qué ámbito de tu vida está recorriendo Mercurio, y por ahí también te da una pista de qué es lo que tenés que pensar, trabajar, como revisar, ¿no? Porque la idea es un poco eso. Los planetas no es que nos obligan a hacer algo, sino que inclinan, nos traen energía disponible para poder trabajar en algo. Entonces, y no hay momentos para hacer algo o no. Una pregunta que aparece es esta de, ¿firmo un contrato? Sí, si lo tenés que firmar, firmalo, revisalo detalladamente, ¿no? Mercurio es eso también, ¿no? Lo minucioso, lo detallado, lo perfeccionista, el análisis. Entonces es importante de que si querés, vos si tenés ganas de empezar a trabajar en tus metas, en tu planificación, buenísimo, ¿es un buen momento para hacerlo? Sí, porque por ahí estás con una energía mucho más de revisión interna, pero no condiciones el seguir adelante con tus cosas porque Mercurio está retrogradando. ¿Se entiende la diferencia? Bien. A ver. Si tengo algún archivo de los símbolos tipo guía. Sí, sí tengo, pero eso si lo buscan en internet, sale seguro, pero sí. ¿Cómo afecta la falta de algún elemento en la carta? Por ejemplo, no tener aire en la carta. Buenísima esa pregunta. La falta de elemento, bueno, se trabaja. La falta de aire es falta de flexibilidad, la falta de objetividad, la falta de poder aceptar las visiones o las ideas de los otros. La falta de tierra es la falta de límites, la falta de lo concreto, de realidad, puede ser la falta del agua, falta de conectar con la empatía, con la sensibilidad, con las emociones, ¿no? Esto del agua. Y la falta de fuego es la falta de entusiasmo, de capacidad de accionar, de movimiento, ¿no? Como que son más bien apagados. Bueno, es para otro tema después, faltas y exceso. Estoy mirando una carta natal de ejemplo en la página. ¿Cómo me doy cuenta de las casas y los elementos? Las casas ya lo expliqué, o sea, es esto, el inicio, el ascendente de la casa 1, y cada una de estas porciones de torta nos van marcando el ámbito de la vida. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 y así sucesivamente. Y los elementos, hay que aprender a hacer el balance de elementos. Esa es otra cuestión. Tengo acá ahora algunas preguntas que me dejaron. Si quieren les leo estas, que algunas me parecieron muy divertidas, porque quiero saber si el enojarme tanto tiene que ver que soy de Aries. Brenda. Bueno, Aries tiene esta característica, ¿no? De ser como enojón, pero es enojón porque también está relacionado con Marte, ¿no? Con la conquista, con el guerrero, entonces es como que pareciera como que están enojados, pero sí, es como que el enojo es mucho de los signos de fuego, sobre todo de Aries y de Leo, ¿no? Que cuando hay algo que no pasa,
me frustro y me enojo. Entonces sale toda esa energía, tipo el muñequito de intensamente, es un poquito eso. Acá otra pregunta que me hicieron fue, ¿qué es la carta natal? Que ya la respondimos, y si todos tenemos una. Sí, obvio, todos tenemos una carta natal, inclusive podemos sacar cartas natales de momentos de la vida, de lugares. De hecho, cada país tiene una carta natal que podemos levantarla a partir de la fecha de las revoluciones o de la independencia. ¿Qué más? Me dejaron otra pregunta que dice, 2 de mis inquietudes son el amor y recibirme de la universidad. Bueno, cuando se trata de amor y de vínculos, que es una pregunta también re frecuente, lo que hacemos es esto, ¿no? Mirar un poco la Venus, mirar la Luna, y la casa 7, la casa 5 es la casa del romance también, de la autoexpresión. La casa 8 está muy vinculada a lo que es la parte del matrimonio. Y el recibirme en la universidad. Esto me causó gracia porque es como que, otra vez, la respuesta no está en el astrólogo, sino que está en uno, ¿no? Es como, a veces pensamos que el otro nos va a poder decir mucho más de nosotros mismos, lo que hace, pero en realidad no, ¿eh? Es como que en realidad a través de la carta natal lo que hacemos es poner en conciencia ciertos aspectos, pero yo no sé si te vas a recibir. El otro día una chica también me lo preguntó, ¿me voy a recibir? Y si estudias y te presentás a los exámenes en algún momento y los aprobás, sí, pero depende de uno, del entusiasmo, de las ganas, de la perseverancia que uno le pone. No es como me voy a recibir por obra y gracia del Espíritu Santo. Me interesa la astrología, los planetas, el significado de cada uno en nuestro destino. Significado es nuestro destino, no sé qué quise escribir ahí. Aspectos, casas en la carta natal, creo que eso está respondido. ¿Qué tanto se define nuestro éxito en la vida al nacer de día y de noche? Yo me imagino que esta persona debe tener mucha casa 10, porque si habla del éxito es como que hay algo ahí en donde que el llegar a concretar, al tener éxito en la vida es muy importante. La verdad es que no creo que dependa de si naciste en el día o la noche el éxito, creo que depende de uno, creo yo. Bien. ¿Alguna otra pregunta que haya por ahí? Acá Mayra pregunta, ¿en toda carta natal debe existir Quirón? Alguna vez escuché que mencionabas a Lilith. ¿Qué es eso? Bien. Sí, todos tenemos. Quirón y Lilith son. Quirón es un planetoide, ¿no? Es un tema, Quirón. Todos tenemos un Quirón, todos tenemos a Lilith. Son distintas características que también están dentro de la carta natal. Quirón es el sanador herido y Lilith es el principio femenino. Ayúdame si querés acá un poco más, vos que conocés más a Lilith. Lilith no es ni un planeta, ni una luminaria, ni tampoco es un asteroide. Lilith es un punto matemático en la órbita de la Luna. Entonces, bueno, sí, Lilith tiene que ver con la parte, si la Luna encarna a la madre, Lilith tiene que ver más con esa mujer más salvaje, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver con nuestras ancestras también. Perfecto. Pero bueno, Lilith es para profundizarlo bastante, me parece. Sí. Igual que Quirón. Sí. A mí me gusta más Quirón que Lilith. Le encontré como más. Son dos energías muy diferentes. Lilith es muy interesante, sobre todo en la mitología. Acá Sí. Jessica dice, una vez escuché que la luna es la madre y el sol es el padre. En relaciones con ellos, ¿qué pasa si percibo a ellos como la luna?
Es muy interesante esa pregunta. Sí, la luna tiene esa, o sea, la luna la ubicamos como la madre, pero es el arquetipo de la madre. No necesariamente es la mamá, esa persona personificada, ¿no? Es aquella persona que ejerció mayormente la energía de protección, de cuidado. El sol también está asociado a la figura paterna, pero otra vez es como que porque si no tengo papá no tengo sol, no, es como, estamos hablando de energías arquetípicas, ¿no? Que no es que hay una persona que encarna ese rol. Generalmente tenemos el sol, que lo vemos que está más asociado al padre, y la luna, que está más asociada a la madre por la infancia, también lo podemos ver por casa 10 y casa 4. Hay varias formas de ver a las energías de cómo percibimos y cómo vemos a mamá y a papá. Yo soy tarotista y me gustaría decir que el futuro no está escrito en piedra totalmente, pero comprender que las personas necesitamos aprender a sobrellevar las incertidumbres de la vida misma. Totalmente. Es por ahí. Sí. ¿Cada planeta tiene un significado como las casas? Sí, cada planeta tiene un significado, tiene características psicológicas, ejercen distintos tipos de características psicológicas, así como el Sol es la identidad, es la energía vital, tenemos la Luna, que es la parte emocional, después tenemos Mercurio, Venus, cada uno de los planetas tienen distintos tipos de significados. Y donde cada signo tiene un significado distinto también. ¿Cómo mirar el tema kármico o lo que vinimos a trabajar en la carta natal? El ascendente. El ascendente, no sé si es kármico el ascendente, yo no lo tomo como kármico, pero sí es como el aprendizaje, el destino, el aprendizaje de vida. También un poco la casa 10. Y lo karmático, sí, decime, Mau. Los nodos también tienen Los mucho que ver nodos. con eso. Sí. Pero hay otras metodologías que con Flor las aprendimos que tienen que ver con cómo mirar el tema más kármico o de vidas pasadas, si quieres Es verdad. decir, que no tiene que ver con la carta natal, sino que tiene que ver con otro tipo de carta. Pero en lo kármico, además yo miraría los nodos. Es verdad. Nodos, y está bueno lo que decís, porque la carta dracónica es otro tipo de carta que nos habla mucho de vida, del alma, ¿no? De vidas pasadas y del alma, Sí. de la misión kármica del alma. Y ahí se contestan también algunas preguntas que decían antes, ¿qué pasa si no tengo algún elemento? Generalmente cuando hacemos la carta dracónica, como es la carta del alma, y hacemos la sinastría, que es esta carta superpuesta entre la carta dracónica de nuestra alma y la carta de vida, de esta vida, hacemos la sinastría, vemos esas dos cartas juntas, y ahí generalmente se balancean los elementos, todo lo que no tengo en mi carta natal, lo encuentro en mi carta de alma, pero bueno, eso ya es otra cosa, y eso se ve en consulta, Sí. individual. Sí, sí, sí. No, y además es muy fuerte la carta dracónica. Creo que... Mucha información. Sí. Es mucha información. Yo me la hice, vos, Mauge, creo que también, ¿no? Con Dan. Sí. Y creo que si Flor anda por ahí, también, sí, hicimos carta dracónica. Es muy interesante, pero bueno, es como que uno tiene que estar como muy preparado a escuchar mucha información, ¿no? De otra data, de otros lugares. Es como que uno tiene que ir como con la mente muy, muy, muy abierta a escuchar eso. Sí, ahí está Flor. Flor también. Gracias, Florcita. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta? Veo que ahí hay una de Lilith en casa 1. ¿Hay manera de ver en una carta si las fases de la luna te pueden afectar? A mí me afecta mucho la luna nueva, supongo, y llena. Me siento desgastada, me pongo sensible. Bueno, es que las energías de las lunas nuevas y las lunas llenas tienen ese efecto a nivel general.
¿no? Una luna llena, en realidad por ahí nos alteramos un poco más. Yo estoy realterada, no dormí nada anoche. Y la luna nueva tiende a ir más hacia adentro, ¿no? Como que la luna pierde esa, no se ve, no se proyecta la energía del sol en la luna, entonces es como que uno se mete más para adentro, está más tranquilo, como más cansado. En cambio, la luna llena es como que nos alteramos todos un poco más. Bueno, ¿van a haber más clases, charlas? Sí. Es como leer los registros akáshicos. Sí, totalmente, es como leer los registros. ¿Dónde recomiendan estudiar astrología profesional? Hay un montón de lugares. Bueno, para ir terminando, entonces, ¿te quedaste con ganas de aprender más? Te invito a sumarte al taller inicial de astrología de Flor Lunar, que van a ser 3 clases de 2 horas. Va a dar inicio el sábado 19 de marzo a la misma hora, a las 11 de la mañana, horario argentino. Para quienes no sean de Argentina, los horarios los iremos pasando. La idea es poder ver elementos, modalidades, balance de elementos, para qué sirve y cómo calcularlo, signos y planetas. Y el valor general va a ser de 3.300 pesos Argentina o $45 para el resto del mundo. Y por haber participado en esta charla, va a haber una promoción del 30%, que va a quedar en 2.310 para Argentina o $31,5 para el resto del mundo. Los cupos van a ser ilimitados y si tenés ganas de inscribirte, te invito a que escanees ahora este código que te va a llevar a la planilla de acceso. Y bueno, creo que eso es todo. Les voy a dejar, muchas gracias. Les voy a dejar acá el QR. Un ratito más. ¿Alguna pregunta a alguien que esté por ahí? A ver, ahí abrí el chat. ¿Hay alguna promoción para los que asistimos hoy para la lectura de carta natal? Puede ser. Escribime por privado y decime que estuviste acá y lo charlamos. Puede ser, sí. Aviso que tengo turnos para fines de marzo. Así nomás. A ver. Estoy leyendo. Si alguno se quiere desmutear y decir algo, pueden abrir los micrófonos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Si alguien quiere abrir micrófono, decir algo, presentarse, bueno, voy a dejar de grabar también.